Señor, te damos gracias una vez más, porque al momento, Señor, de entender tu voluntad y de saber, Señor, que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, nuestra vida entera, esa comunión contigo está, Señor, queremos ser entendidos, queremos recibir de ti, queremos, Señor, escuchar tu voz y preparándonos en nuestro corazón para honrarte, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, en esta hora y permíteme ser partícipe de esta palabra que tú, Señor, has puesto en mi vida y que sabemos, Señor, que hemos de ponerla en práctica. En tus manos preciosas, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Alimenta nuestro ser y permítenos crecer, madurar y, Señor, siempre glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, no es cualquier cosa, ¿verdad? Que al pararnos aquí al frente y en la responsabilidad que Dios nos da de ser partícipes de su palabra, no cabe duda que siempre el Señor nos bendice, nos ayuda, nos confronta. Y fíjese que cuando estaba preparando este mensaje, pues al mismo tiempo Dios nos da la pauta en medio de la prueba. ¿Cuántos han tenido pruebas en esta semana, en estos días? Tan solo hoy, ¿cuántos atravesaron por alguna prueba especial? Pues Dios nos da no nada más una confirmación, sino la pauta de lo que sigue, ¿verdad? Y a veces pasa por desapercibido lo que atravesamos durante el día y dijimos, bueno, un día más. Pero resulta que Dios quería tratar con nosotros, quería hablarnos y en medio de esa prueba, pues darnos respuesta. Hemos estado llevando a cabo, nuestro hermano Guillermo ha estado llevando a cabo esta serie de los miércoles que habla acerca de Pablo. ¿Sí se acuerda? Las características de Pablo. Y a mí me ha llenado mucho el hecho de que en cada uno de los personajes, en cada uno de los instrumentos que Dios usa a través de las Escrituras, pues nos da el siguiente paso, lo que vamos a seguir adelante. Y cuando yo le comparto en esta hora lo que en Pablo hay en su vida como una característica principal, hoy voy a compartir con ustedes acerca de un hombre, como una característica especial de él, un hombre de la palabra, un hombre que vivía la palabra, un hombre como tú y como yo, en medio de defectos y en medio de luchas y en medio de cada enseñanza, desde que encontró esa respuesta en su vida, porque vaya que hemos estado escuchando cuántas experiencias no vivió este varón, ¿verdad? Pero sobre todo que vino la respuesta de Dios y la palabra de Dios se convirtió en algo firme en su ser. En la actualidad, desafortunadamente, hay muchos que se dicen cristianos, leen la palabra, observan la palabra, y me refiero, cuando decimos la palabra, es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra viva, la palabra que nos da la entereza, el entendimiento, la sabiduría. Y que puede haber en esta hora también personas cristianas o no cristianas, algunos de los que nos escuchen a través del internet, que entiendan que saber que conocer de Dios no nada más es decir, sí, yo conozco de Dios, y ¿cuál es el resultado? Pablo habló de una manera muy especial en su carácter. Definitivamente que todo lo que se considera un carácter en sí son valores, son actitudes, son conductas de cada uno de nosotros. Y cuando decía que puede haber en nosotros aquí cristianos, algunos que dicen conocer la palabra y otros no cristianos, en ese momento descubrir qué es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Y una de las bases importantes que encontramos al decir la palabra, ¿quién dijo yo soy la palabra? Yo soy el pan de vida. Jesús, Cristo, la palabra de vida. Cristo en mí, lo escuchamos muchas veces, esperanza de gloria. Pero voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, porque Pablo hablaba a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Una palabra que le permitía esforzarse a aquel hombre para enseñar. Que en medio de ese carácter, mientras usted lo encuentra, la personalidad o el aspecto que refleja cada uno de nosotros va a determinar lo que hagamos. Va a determinar lo que en nosotros se refleje.
rasgos especiales, específicos, rasgos que permiten ver el carácter precisamente. Y cuando ya recibimos de Dios, siendo Cristo la palabra, nos da de Él. Aquí Pablo le hablaba a Timoteo, en ese capítulo 1, versículo 2, 1 y 2. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y resaltamos en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa pauta, ese carácter va a permitir, como les mencionaba, esos rasgos que configuran la vida y la estructura de las personas, valorar, ver si realmente aquella persona es o no es cristiana, si es o no es nacido de nuevo, si de verdad conoce o no conoce a Dios. Aquí vemos a un hombre que formó parte de un compañerismo dentro del conocimiento de la palabra. Y en uno de sus viajes, Pablo, llevándolo a Éfeso, en 1 Timoteo 1, 3 al 4, le muestra a Timoteo lo que va a seguir adelante y muestra el perfil de Timoteo. Al conocernos verdaderamente, pues tenemos que ver qué clase de vida tenemos hoy como cristianos. Si queremos de verdad hacer la voluntad de Dios, si aún no conociendo a Dios, queremos conocerle, queremos recibir una instrucción que nos diga, yo estoy buscando esto, yo necesito esto hoy. Tenemos una información que describe a Pablo como en su inicio, conociendo del Señor, como un hombre misionero. Ya se nos habló de aquel hombre que tuvo conciencia, de aquel hombre que empezó a enfrentar obstáculos. Para describir el mover de Dios en Pablo, nos damos cuenta a través de la historia. El perfil de Pablo se refleja en el capítulo 9 de Hechos. ¿Sí se acuerda cómo inició esta jornada Pablo? Pablo decía que era conocedor de la ley, respetaba a Dios según lo que él creía anteriormente. ¿Sí se acuerda? Porque ¿qué hacía Pablo antes de conocer al Señor y fuese confrontado con él? Perseguía a los cristianos, a los hijos de Dios. Los mataba. Él creía que esa era la manera en que obedecía a Dios, porque llevaba a cabo la ley. Y en Hechos 9, 3 al 5, a Pablo refiere una experiencia como un inicio de una nueva vida. Como un hijo abortivo, dice 1 Corintios 15, 8, se me apareció a mí. Y ahí es a donde le muestra la libertad grande que hay en su vida para conocer y saber que la palabra que él antes conocía por la ley, porque conocía perfectamente la ley de Dios, ahora tenía la oportunidad de que esa palabra fuera una experiencia. Y se convirtiera él ya no en un hijo abortivo, sino en un hijo verdadero. Ya no en una persona en la cual no había una diferencia más que reconocer que ahora soy, dice 1 Corintios 15, 9, el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y Gálatas 1, 15 y 16, en el versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, el centro de esta maravillosa experiencia, hermanos, se encuentra la palabra. Y Pablo entonces nos empieza a mostrar cómo es un hombre de palabra. A ver, dígame usted, así mismo dígase, soy un hombre de palabra. Mujer, diga, soy una mujer de palabra. ¿Por qué? Porque tal vez creyendo conocer a Dios, resulta que Dios nos confronta y nos dice, realmente no me conoces. Y soy confrontado, porque en la conducta que teníamos en otro tiempo, lo quiero reflejar a nuestra vida hoy, ¿cómo era nuestra conducta? ¿O cómo es nuestra conducta?
Porque a veces podemos estar aquí por años en la iglesia, viniendo a los servicios. Y digo conocer de la palabra, pero la palabra no ha sido esa realidad en mi vida. Mientras no me confronte la palabra de Dios, entonces sigo manteniéndome en aquello que quiero tomar ventaja. En aquellas cosas en las cuales, siendo uno más, me convierto en una persona celosa, sí, pero solamente de tradiciones, de costumbres. Sin embargo, Pablo, cuando dice, cuando agradaba a Dios, me apartó. ¿Y desde dónde lo apartó? Le leí hace un momento. ¿De dónde? Desde el vientre de su madre. Eso me hace ver ahorita, en este instante, que aun cuando no conozcamos bien a Dios y no entendamos bien en su palabra, ya ha sido apartada tu vida. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de tu madre. Porque Dios, que lo tiene todo perfecto, la experiencia maravillosa de Jesús, nos permite ver esa visión en la que Cristo mismo se refleja como palabra, y para que reconozcamos tú y yo quién es Jesús y cuánto hemos fallado, cuántos hemos pecado. Pablo lo reconoció. Reconoció verdaderamente que había pecado y le permitió en su vida rendirse completamente a Él. Una vez nos enfrentábamos a una experiencia donde había unos jóvenes que decían, bueno, yo ya me bauticé, me rendí a Él, pero el fruto de su vida no era el resultado de la palabra. ¿Cuántos han visto esto? Muchas veces. Aún nosotros mismos podemos entender si realmente estamos conociéndole y obedeciéndole. Porque Pablo, al conocerle y al reflejar esa palabra, decidió, aquí estoy, Señor, quiero obedecer, quiero ser verdaderamente aquel al que tú has llamado desde el vientre de mi madre. Y encontramos en lo personal que Jesús guía en una vida nueva a Pablo y empieza a reflejar aquella vida en relación con lo que dice ser lleno de su palabra. ¿No la palabra de Dios dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva? ¿Qué son los ríos de agua viva? Eso, precisamente, su palabra, que fluye. Y que no nada más nos la aprendemos y ya rápido decimos en texto, ¿verdad? En 1 de Timoteo 3:16, en 2 de Timoteo 4:13. Hoy la palabra de Dios, pero se quedó ahí y no formó parte de algo interno que fluyera en nuestro corazón. Esto es bien importante porque cada uno de nosotros vamos a ver si tenemos una realidad con Dios y si Él nos permite ser llenos. ¿Cuántos quieren ser llenos de Dios? Fíjese, Cayán, un historiador, que a través de los documentos en el estudio de la palabra de Dios, muestra que de acuerdo a la tradición persistente de la iglesia en aquel tiempo, el aspecto de Pablo no era nada hermoso. Ni una persona imponente que dijeras, oh, ese es Pablo. Sin embargo, no cabe duda que ellos lo describían y percibían que de vez en cuando, y no nada más una, sino muchas veces, aquello extraordinario en su vida marcaba la pauta, marcaba la diferencia. Él estaba haciendo un testimonio, aún sin hablar y sin ser una persona tan elegante o alta o fornida donde podías describir, ese es Pablo, porque era un hombre bajito, no con muchas fuerzas. Pero eso extraordinario del Espíritu de Dios desde su interior se percibía y ellos describían que sus amigos se daban cuenta. Decían que dentro de aquel hombre, que no era tan corpulento ni tan firme en su aspecto físico, sin embargo era un hombre que después de conocer la verdad de Dios y proclamando la verdad de Dios, se convierte en un hombre que viaja constantemente. Y antes no había un carro que te pueda llevar rápidamente de un lugar a otro. Caminaba montañas, valles. Y no le importaba nada de eso y su fortaleza se reflejaba. Se dice que aun cuando no era tan fuerte, ¿qué pasó con Pablo? Resistió la cárcel, ¿no es cierto? Naufragios, golpes, lo vamos a ver más adelante. Otras autoridades dicen, estudiosos de la Biblia, dicen que su vida
Pablo tenía esa apariencia fuerte, tal vez reflejada por eso en su interior, que otros no lo desconocían, pero para la tradición de los griegos, quienes sostenían que su cuerpo seguiría siendo vigoroso, seguiría siendo también aquel que en medio de toda circunstancia recibía paz, fortaleza. Y para nosotros, ¿qué es ese reflejo? ¿No es la palabra? Porque la palabra de Dios nos da entendimiento, la palabra de Dios nos da fuerza, la palabra de Dios nos da la salida a cualquier circunstancia y nos muestra también qué manera nos guía para que tú y yo tengamos, en medio de un sufrimiento físico, paz y soportar la prueba. En el capítulo, si quiero abrir su Biblia por favor, ahí en 2 Corintios capítulo 11, del 23 al 27. Porque si él sostenía una apariencia fuerte, y no era su cuerpo físico el que lo reflejaba, él trabajaba constantemente en ser lleno de Dios. Y si ya lo tiene, se lo voy a leer. 2 Corintios capítulo 11, 23. Y hace la pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos de muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez. Pero qué reflejo de Dios. ¿Cuántas cosas atravesó Pablo, verdad? Después de haber perseguido a los cristianos y haber reflejado una cosa diferente, llega al encuentro con la palabra y ¿qué le permite pasar a través de ese reflejo de la palabra? ¿Cuántos de ustedes han estado náufragos? En alta mar. ¿Cuántos de ustedes cuántos de nosotros hemos sido apedreados? Yo estuve expuesto una vez, sí, cuando estaba con los jóvenes, pero no me tocaron las piedras. Sin embargo, nos corrieron de un pueblo por andar predicando la palabra. Pero algunos hermanos de los que vivían ahí hasta murieron. Cuando enfrentamos esas circunstancias nos damos cuenta que realmente no hemos atravesado nada difícil. Sin embargo, Pablo nos muestra que la palabra de Dios moraba en su corazón. Tenemos otro tipo de circunstancias. ¿Qué clase de pruebas vives? ¿Angustias? ¿Aflicciones? ¿Enfermedades? Tal vez. ¿Preocupaciones? Sí. No se compara, claro, con lo que vivió Pablo, pero son circunstancias difíciles que, si la palabra de Dios no está, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Sí o no? Si la palabra de Dios no se mueve, entonces nosotros nos convertimos en alguien que solo causa molestias y que no lleva las marcas de Cristo como las llevó Pablo. Porque Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cómo era la marca de la palabra en él? Con señales físicas. ¿Cómo se marca la palabra del Señor hoy en nuestra vida? Y es Pablo lo que nos está enseñando. ¿Cómo debe ser marcada? Usted dígame. ¿Cómo se debe de ver realmente que la palabra de Dios mora en nosotros? ¿Fuerte? Con nuestro carácter. ¿Nuestro carácter o el carácter de Cristo? ¿Qué tenemos que reflejar? El carácter de Cristo, su palabra. ¿Cómo? Sí, fuerte. Dígalo otra vez, allá atrás dije a alguien. En amor. ¿Sí o no? Haciendo, cumpliendo su palabra. Y esto es lo que muchos de nosotros estamos enfrentando hoy porque realmente no se ve. Más bien nosotros debemos de ver si es la palabra de Cristo morando en nosotros.
Fíjese, Pablo les decía a los corintios, en medio de esa circunstancia, la palabra que podía seguir llevando a cabo, dice 2 Corintios 4, 9 y 10, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre en todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué lucha estaba llevando y predicando con los corintios? Porque estaba hablando a los cristianos corintios, ¿no es cierto? Algunos de ellos no conocían a Dios verdaderamente. Pero en cada uno de nosotros debe de verse esas marcas de Cristo. ¿Cómo? Debe de haber en cada uno de nosotros cicatrices ocasionadas por los... Si yo veo que tienes una cicatriz fuerte, entonces reconozco que Cristo está en ti. Qué fuerte, ¿verdad? Que antes se veía eso en Pablo. Y por eso lo reconocían aún más. El Espíritu de Dios está en él. Este es un hombre verdaderamente de Dios. Fíjese, en Hechos 14, 19, para los que anotan, dice que cuando vinieron los judíos a Antioquía de Iconio y que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, después de tanto golpe de las piedras. A veces sucede que algunas de las piedras que puedan ser para nosotros, no, pues es que el hermano me criticó. El hermano me juzgó de más. El hermano ya no me quiere. No me habló, no me saludó. Pasó por alto, se le olvidó que me dijo que me iba a hablar. ¿Esto será lo severo en el cristianismo que debemos de vivir hoy, hermano? Y cuando hablamos de severidad es de darnos cuenta de verdad qué clase de vida estamos llevando con Cristo. Todavía nos atrevemos a decir, híjole, no le hablo, tengo coraje, sí, tengo amor de Dios, pero le pido a Dios que caiga juicio sobre ella. Bueno, no lo sé. A veces sucede, hermano. Hemos atravesado circunstancias donde la gente se deja llevar por sus emociones y el amor de Dios y la palabra de Dios. Cuando vemos todas estas circunstancias en las que Pablo se desarrolló, fíjese, volvemos a nuestra escritura. Téngala ahí, 2 Timoteo 2:1. Cuando le dice, hijo mío, Pablo había conducido a Timoteo a los pies de Cristo, porque lo mismo que había vivido él, iba a enfrentar tal vez. Y aún más, porque no fue casualidad que Dios, al escoger a estos hombres, los trajera para decirle, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Y qué significa esfuerzo? ¿Para qué nos debemos esforzar los cristianos hoy? ¿Para solo estar en la iglesia el miércoles y los domingos? ¿Para eso nos debemos esforzar? ¿Para qué debemos de esforzarnos? Para que la palabra de Dios fluya en nuestro ser. ¿Cómo? A través del reflejo de su amor. A través de esas sanas palabras. Porque en esta primera parte Timoteo está siendo enseñado para que lo que sobrevenga a su vida, cualquiera sea la circunstancia, aparente, sea nuestra vida la debilidad tal vez, Dios nos permita renovar en nosotros el compromiso de conocerle mejor. Y Pablo trajo esto. Le dice, hoy, en el versículo 2, oíd de mí. Oíd de mí. Y cuando tú y yo venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios. Y la escuchamos y se nos ha hecho muchas veces la pregunta, ¿y la vives? ¿La pones en práctica? ¿Cuántos quieren luchar porque la palabra de Dios sea en su corazón, hermano? Yo quiero que la palabra de Dios sea en mi corazón. Porque si no fuese así, entonces no escucharía la voz de Dios. Ni siquiera estaría tomando mi vida un esfuerzo. ¿Y sabe qué pasa muchas veces? Que pasa por desapercibido, como le decía al principio, pero Dios quería hacer algo en medio de tu circunstancia. ¿Sí? El trabajo, la necesidad está. Muchos ya tenemos que pagar la renta el día 5. A veces ya no hay dinero para ver si tengo o voy a poder a completar la renta. ¿Y cuál es tu preocupación?
Algunos otros ya no es la renta, si ya no, simple y sencillamente que en el hogar no pueden vivir y ya están pensando que en cuando entren a su casa, que voy a ver a mi tío, ay Señor, o no aguanto esta situación con mi esposa, mi esposo, y hasta eso, Estuvimos con un varón hace 8 días en el que está luchando este hombre porque en medio de su enfermedad se ha quedado imposibilitado. ¿Y qué cree que nos dijo? Pues tiene muchos problemas. En medio de esas circunstancias tan difícil como está su carácter, pues también ha habido contradicción que su esposa tampoco lo puede ver. Sus hijos no. Mientras suceden estas circunstancias y la palabra de Dios, resulta que cuando estuvimos con él, viene la palabra de Dios, le mencionábamos como una luz. Que quiero decirle que después que salimos de ese lugar, ese varón estaba activo. Hasta nos acompañó a la calle gustoso. Por la obra de Dios, la palabra de Dios. Nosotros, la obra es de Dios. Su palabra nos permite escucharla y esforzarnos para lo que mencioné hace un momento al principio, que la confianza que Dios nos muestra, la seguridad que Dios nos da. ¿Quién dije? Otra vez dígalo conmigo. ¿Quién? Nuestra vida tenga paz. Y el reflejo de su palabra se convierta en esa seguridad en mi vida. Porque quiere Dios usarnos. Porque quiere Dios ser manifiesto, no nada más una doctrina de hombres. Se dice que las Escrituras es la enseñanza que nos va a llevar a cada uno de nosotros, como lo decía él, para que ese testimonio que es de mí, hoy hacia ustedes, sea el reflejo de lo que Cristo fue para mí en ese cambio. Pablo, siendo una fuente y un instrumento de revelación divina, hermano, cada uno de nosotros nos permite que, ahí dice, que en nosotros pueda haber paz, fe. ¿Qué le da eso como resultado? Seguridad, confianza, en medio de cualquier situación. ¿Sí o no? La palabra de Dios me va a mostrar entonces que si yo tengo esa revelación de Dios, porque en ese compromiso estamos, tú y yo tenemos la palabra viva. Y yo no creo tampoco que después de todo lo que Dios nos ha enseñado a través de los años, tú y yo podamos permanecer así, lo haré, o insensibles, no me importa. O tal vez se lo dejo en las manos de Dios y no hago lo que debo de hacer. ¿Sí se dan cuenta qué importante es valorar todo esto? Porque la palabra que Dios nos enseña, y Pablo lo estaba diciendo, lleno de la palabra, tú eres una fuente, un instrumento de vida, de fe, de confianza, de seguridad. Porque si no está esa fe en Dios, ese verdadero amor, esa verdadera compasión, la verdad de Dios, nosotros la hacemos mentira, hermanos. La palabra de Dios la desechamos. Le estamos diciendo a Dios mentiroso. ¿Y Dios es mentiroso? Dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni que se arrepienta de lo que ha prometido. Lo único que nosotros debemos es de obedecer. ¿Saben? Nuestras prioridades están al revés. Yo recuerdo hace muchos años que veía a mujeres, hombres de Dios diciendo, Señor, aquí estamos y tú nos responderás, porque tú has depositado en nosotros tu palabra y con fe proclamamos tu nombre y decimos, Señor, conforme a tu voluntad y tu propósito. Y milagros sucedían, hermano. Dios quiere preparar en nuestro corazón el hecho de que tú y yo entremos esa verdad. Vaya conmigo a Efesios 4:15. Porque si no está esa fe y esa confianza en la palabra de Dios como reflejo que Pablo nos muestra y que se lo estaba diciendo a Timoteo, nosotros, vuelvo a repetirlo, lo hacemos nulo. ¿Ya lo tiene? Efesios 4:15. ¿Qué dice?
sino que siguiendo la verdad en amor, nos quedemos ahí donde estamos. Ahí nos vemos más bonitos, ahí estamos. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Crezcamos. ¿Qué más dice? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Cristo es la palabra. La palabra viva que llena nuestro ser. ¿Te ha transformado? Nos está transformando. Estamos en ese proceso. ¿Te ha dado seguridad? ¿Me la sigue dando? En medio de mi debilidad me permite decir, crece. Y crezco, quiero crecer. ¿Qué más dice el versículo 16? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan, ¿qué? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el principal reflejo de la palabra de Dios, el amor de Dios. ¿Me amas?, dijo el Señor Jesús a Pedro. Sí, Señor, te amo. ¿Sí, no? ¿No le volvió a preguntar? ¿De verdad me amas? Por favor, Señor, ¿cómo me dices eso? Tú sabes que te amo. Aún así le dijo, bueno, la tercera vez, pero me negarás 3 veces. Daría mi vida por ti, pero vamos a atravesar la prueba. Tal vez lo niegues, pero ¿Dios nos desecha? No, no desechó a Pedro. Lo negó y él se arrepintió. ¿Y qué fue? El proceso de aquello que bien concertado y unido iba a ser fuerza. Antes de criticarnos, hermanos, antes de juzgarnos, antes de opinar de más los unos a los otros, debemos de pedirle a Dios misericordia, para que en amor nos unamos y luchemos firmemente. ¿Por qué creen que hay tantos problemas en las familias? Aquí no. ¿O usted no tiene problemas con su familia de cuando en cuando? Nos es difícil, hermano. Por eso es que al oír la voz de Dios, las sanas palabras a través de su palabra, tú y yo entonces podamos ver que la palabra de Dios que está en el hombre la vive y necesita tener, ¿qué creen? Un buen depósito. Ahí es a donde Dios nos está llevando en este día para reconocer en qué clase de depósito está la palabra viva. Para que cada uno escudriñemos en nuestro corazón y veamos, al hablar de un depósito, ¿qué es un depósito? Un ejemplo rápido lo podemos dar, pues un depósito como cuando va al banco, no llena una ficha de depósito, ¿sí? Y si deposita la pura ficha, ¿se va a llenar algo en su cuenta del banco? ¿Qué deposita también junto con aquella ficha? Dinero, ¿verdad? Está llenándose algo. Un depósito de agua, si el depósito está vacío, pues de nada sirve, pero si está lleno, entonces qué bueno, ¿verdad? Tiene un propósito. Y al hablar precisamente de un depósito, en 2 Timoteo 1:14 dice que se necesita un buen depósito para que more en cada uno de nosotros su palabra. Si aún en ese momento tú tienes circunstancias difíciles en las que estás atravesando y tú tienes problemas en tu hogar, con tu familia, si aún tú no dices nada, quiero decirte que si ese depósito está preparado y lleno de la palabra, Pablo lo dice, un buen depósito, no necesitas hablar. El reflejo se va a ver. Y entonces va a decir aquel que tiene conflicto contigo, yo necesito ese amor. Y no para que me diga, tenía razón, no, para que nos unamos. ¿No dijimos eso? ¿Cuántos necesitamos de verdad esa unidad? Primero necesitamos unirnos a Cristo. Primero necesitamos unirnos a Él. Y ese tesoro, ese depósito que mora en nosotros, hermano, son las buenas nuevas de la salvación. Son las buenas nuevas de la seguridad que Dios nos da de caminar cada día conforme a su voluntad. Porque le dijo entonces Pablo una vez a Timoteo, esfuérzate, hijo mío, entrañable, hermano, si estás atento a mi voz, si vives en el amor, entonces te vas a dar cuenta de una respuesta importante, hermano.
Ve conmigo, por favor, a 1 Timoteo 6:20. Ojalá y no se nos acabe el tiempo rápido, porque sabemos que transcurre. Pero esperamos que Dios nos llene, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Timoteo 6:20? Así un poquito atrás, pero no deje esa escritura de 2 Timoteo 2:1 y 2. ¿Ya lo tiene? Que como respuesta Dios nos da: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, de la gracia. Pero Dios le dice: la gracia sea contigo. Cuando nosotros no nos ponemos en esa comunión con Dios y la palabra de Dios no está en nosotros, hermano, ¿qué pasa? Nos desviamos. Y viene eso, las pláticas profanas, ¿no dice ahí? Sobre cosas vanas. ¿Y qué es vano? En una palabra, no vale la pena. Ni siquiera estar ahí. Y si algún momento sientes conflicto y quieres pelear, no vale la pena, es vano. Tan solo hasta en eso, fíjese cómo se refleja el amor de Dios. Que como respuesta nos otorga la capacidad, aquí me está mostrando, y la responsabilidad principal, que la iglesia, ¿y quién es la iglesia? Nosotros. Que este templo, o sea, tú y yo, podamos guardar y proclamar al mismo tiempo las verdades de Dios. ¿Lo cantábamos, Señor? Si lo conoces todo y te entregamos nuestro corazón, cúbrenos, ayúdanos, fortalécenos. Porque las Escrituras, así como Pablo nos instruye para ser llenos de la palabra y diciéndole a Timoteo acerca de cómo guardar y proteger la palabra de Dios, te dice lo que se te ha encomendado. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, tal vez digas, pues a mí no me ha encomendado nada. Quiero decirte, sí, Dios te ha encomendado algo. ¿Qué es? Alguien ya por ahí está diciendo, pues no sé. Puede ser que no sepas, pero podemos preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que me encomiendas hoy? ¿En dónde empieza nuestro ministerio? En tu casa, en el ministerio principal que es tu templo. ¿Empieza en dónde? En mí. En mí, di. No en nosotros. No hables en plural. ¿En quién? ¿Otra vez? En mí. De esta manera, esta instrucción de guardar la palabra de Dios como lo hizo Pablo y mostrando a otros, y es encomendar a Dios, es precisamente eso, hermano. La traducción de esta palabra, te encomiendo, es el depósito de Dios. Y si no sabías, eres un depósito divino. Eres una unción especial que Dios ha puesto en esta vida. El diablo es mentiroso. Nos ha engañado, nos ha distraído con muchas cosas, hermano. Le digo que más estamos preocupados por cómo vas a pagar la renta que lo que Dios puede hacer y llenar en un segundo ese depósito. Que están cambiando nuestras opciones porque estamos procurando hacer más las cosas. Necesito trabajar, necesito comprar tanto, necesito pagar tanto, porque ¿hasta dónde nos metimos? Y a veces es necesario que Dios nos quite todo eso. Hasta nos enfermamos. Y aún enfermos trabajamos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? ¿Necesitabas eso? ¿Esa era tu prioridad? No. Por eso le digo que lo cambiamos. Y aquí que por eso debería de haber más gente hoy en esta hora aquí. Y no porque vinieran solamente porque es costumbre, no. También la palabra de Dios dice, no dejes, que no sea la costumbre, ni tampoco el dejes de que una costumbre te cambie y no te reúnas. Que no sea por costumbre, que sea una realidad. El depósito de Dios, hermanos, eso encomendado significa precisamente que en Timoteo ese testimonio debía de guardar la verdad de Dios. ¿Conoces la verdad? ¿Cuál es ese texto especial que Dios dice? Y conoceréis la verdad, dígalo fuerte conmigo. Y la verdad te hará libre.
de tus preocupaciones, de tus angustias, de ese momento de transición, de prueba, de enfermedad, de lucha. Dios está contigo, conmigo. Y si confiamos en Él, ese depósito está siendo lleno de su palabra. Y aunque no vivimos y atravesamos las circunstancias como las pasó Pablo, ¿qué nos enseñó? Pero el gozo y la presencia de Dios está en mí. Y esto te digo y te encomiendo, para que tomes cuidado, para que como cristiano, en el ministerio que Dios te ha dado y te ha encargado, dijimos que el ministerio especial para los cristianos hoy empieza en nuestro hogar, en nuestra vida, ese es el principal ministerio, ahí se refleje el amor de Dios, cueste lo que cueste. ¿Derramas tus lágrimas por tus hijos, padres? ¿Hijos, algunos hijos por sus padres? Sí. ¿Le pides a Dios que mueva el corazón? ¿O dices, Señor, ya llévatelo porque yo no sé qué haría? ¿O ya ven porque ya no aguanto? El ministerio tiene un encargo sagrado, hermano. ¿Qué es sagrado? Apartado, santo. Dado por Dios. Para que siendo revelado por Dios, dice 1 Corintios 4:1, tengamos a cada uno de nosotros como servidores y administradores de Cristo. ¿Cómo crees que nos va a ir mejor? Cambiamos las cosas por decir lo que se nos muestra primero en la palabra de Dios diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se te serán añadidas. Se lo digo con esa misma certidumbre, lo vivo, igual que usted, luchamos por la voluntad de Dios, que sea en nuestra vida ese faro de luz que alumbre, que me guíe. Que a veces nos encontramos solos, ¿no es cierto? Que a veces queremos que fuesen las cosas diferentes, valorándonos en amor y no dejándonos llevar por circunstancias. Pues mira, es que ya no me vio bien, es que lo que escuché de él o de ella. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, sé hombre, mujer, servidor, administrador de ese misterio de Dios. Misterio que para muchos no es revelado. Pero la palabra de Dios dice que este misterio se verá revelado a todos los que creen. ¿Cuántos creen? Nuestra vida sería diferente, hermano. Nuestra vida realmente valoraría otras cosas más que los deseos de este mundo. Sin embargo, Dios ahí está, fiel, soberano. El misterio de Dios es simplemente su palabra. Para que more en mí su palabra, para que viva yo conforme a su palabra. Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Anótelo, vaya conmigo si quiere. Porque nuestra exhortación, dice ahí, no procedió de error ni de impureza, ni fue de engaño. Y el versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Hermano, ahí aún me detengo más y digo, Señor, ¿todavía me das una confirmación que tú dices que soy aprobado por ti? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo eres? Dios te aprueba, te califica, te da la facultad para crecer. ¿Qué dices? Señor, tú eres amor y misericordia. ¿No le das gracias a Dios porque es misericordioso aún más? Que ese depósito divino de Dios como servidores de Cristo te permite ser que es algo que es aprobado por Dios. Por eso volvemos a ese momento en donde dice este evangelio en que se nos ha confiado y que hablemos para agradar a Dios. En el versículo dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Así es de que si Dios da la palabra, nos va a probar. Y si viene la prueba es porque nos está enseñando, ¿no? Los del instituto que van a tener examen la semana que entra, final, de lo que han aprendido, de lo que han recibido, van a tener una prueba, ¿verdad? ¿Qué están haciendo mientras? ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios mientras vivimos cada día, hermanos? Estudiar, meternos en la palabra, vivir su palabra, ver la facultad que ha depositado en ti y en mí. Extiende tu mano. Extiende tu mano. Y esto no es ninguna herejía, ni mucho menos. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano?
¿Qué tenía en su mano Moisés cuando iban a cruzar el mar? Y esa vara significó poner en autoridad, y el mar se abrió. Ya no me enseñes tu mano vacía. ¿Cuántos traen su Biblia? Tomen su Biblia en su mano. Enséñamela. ¿Qué tienen en su mano? La palabra. Cristo. No una palabra así solo que mata o de conocimiento. Una palabra viva, eficaz. Que muchos creen. El diablo también cree. ¿Y qué cree el diablo? Tiembla y huye cuando la palabra de verdad está en el corazón. No importa la circunstancia que tengamos, hermanos, porque si el conocimiento de la palabra de Dios es real, no va a ser basado en el conocimiento solamente de que estudié para pasar el examen, estudiantes del instituto. No, están estudiando porque al mismo tiempo Dios les está dando la prueba para vivir constantemente su palabra. No es la regla, pero Dios así lo hace también. ¿Por qué? Porque si fuera algo en donde hubiera engaño, ¿qué pasa cuando hay engaño? ¿Qué pasa cuando hay engaño? Nos desviamos. Cuando engañamos, podemos engañar por el momento a alguien enfrente de nosotros, pero ¿a Dios le engañamos? Nos engañamos a nosotros mismos, hermano. Y entonces nos ponemos a observar que ese engaño nos va a llevar a caer. Y nos va a llevar a una y otra vez a estar afligidos, angustiados. Pero si la palabra de Dios está en nuestro corazón, se convierte en gozo, paz, entendimiento, discernimiento. Para valorar lo que me ha dado, el ser llamado su hijo, aún valorar más el que tú estás aquí conmigo para conocer las cosas que nos convienen. Las cosas que son para vida eterna, que permanecen, no las pasajeras. Dios nos muestra que esa doctrina de un conocimiento falso, que se llama ciencia, y que algunos en realidad en ese fundamento afirman tener una verdad, pero es mentira, entonces nos encontramos si realmente somos cristianos o no. Nos engañamos a nosotros mismos. Dios nos llama a fe. Dios nos llama a que ese oído esté abierto. Dios nos llama a que nosotros mismos se afirmen nuestras vidas. Y aquello que está en secreto realmente sea transparente. Hermano, hermana, que cuando la próxima vez que estreches la mano de tu hermano, tu hermana, aquí en la iglesia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, digas, quiero ser transparente, viviendo su palabra. ¿Cuántos se pueden atrever a eso? En medio de la lucha. Es importante, hermano. Y cuando decimos sí, amén, estamos recibiendo el entendimiento para que notemos algo maravilloso. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Qué son tradiciones? Costumbres. ¿Vives en costumbres? Sí, todos nosotros tenemos costumbres. A algunos les gusta bañarse en la mañana, otros en la noche, otros sí se lavan los dientes 3 veces al día, después de comer, todas esas costumbres. Unos dicen, sí, yo sí oro. ¿Y la respuesta dónde está? Porque por ahí dicen a Dios orando y con el mazo dando. No, Dios obra. Pero en ese orando de verdad Dios muestra lo que tenemos que hacer. Hágalo. Para que no se encuentre algo sutil ni hueco. Porque esto es conforme a lo de este mundo. Y no según Cristo. ¿Cuál prefiere? Si somos cristianos, decimos que entonces somos de Cristo. Y Cristo será ese reflejo. Cuando dice, durante muchos años, cuando esa es enseñanza de Pablo a Timoteo y le muestra que la verdad divina de Dios es revelada por medio de él, en la Escritura dice, ante muchos testigos, en el versículo 2 de 2 de Timoteo 2. ¿La gente nos ve? Sí. ¿La gente puede atreverse a preguntarte, yo quiero lo que tú quieres o que tú tienes o que veo en ti aunque tú no lo veas? Porque eres un vaso y Dios te ha escogido como depósito para hacer bendición. La necesidad de recordar todo esto, hermanos, es para que tú y yo
como descendientes de la gracia divina de nuestro Dios, cada uno de nosotros nos demos cuenta quién sigue adelante. A Pablo lo abandonaron, más de alguno lo dejó, no todos estuvieron con él, no todos se atrevieron a confiar en Dios como él, porque él dijo: mucho me ha dado mi Padre, todo lo dio hasta la muerte. Considerar en nosotros mismos, hermanos, lo que es enseñar a hombres fieles, que sean idóneos también. ¿Qué va a pasar con eso? Que tu testimonio, siendo fundamentada la palabra, vas a hacer bendición a otros. Y no solamente con palabras, con hechos, para que la gente vea en ti y en mí su amor, el reflejo de su amor. Cuando nosotros vemos más allá de lo que Pablo enseña a otros hombres fieles, enseña precisamente lo que mencionaron hace un momento: el carácter de Cristo reflejado en ti y en mí. Mi pregunta es: ¿estás cansado de seguir viviendo como estás viviendo? Yo levanto mi mano, yo soy el primero, hermano. A veces hay cosas que yo no quisiera vivir, pero que Dios me lleva a través para entender si es en su voluntad, si quiero obedecer a Dios. O te duermes, o te pasa por alto, o por lo contrario, lo consideras. Y te muestra el Señor de esa manera divina que el testimonio de cada uno de nosotros necesita recordar el medio en que el cual tú y yo hemos sido salvos por gracia y misericordia. Y no tenerle miedo a nada, a menos de que estés desobedeciendo a Dios. Más bien en ese temor, se llama un temor santo, es que tienes respeto y obedeces a Dios para que sea vista su gloria. ¿Cuántos quieren ver su gloria? Ya la estamos viendo ahorita, hermano. ¿Cómo? Porque tú y yo estamos considerando su palabra. Estamos escuchando su voz. Les dijo a ellos, ahí en 2 Timoteo 2, regresa al versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra griega considerar denota algo que es claro. Que cuando observas dices, y si yo los observo sin mis lentes, quiero decirles, los veo, pero no les veo sus ojos. No sé si me están viendo o no. A veces mejor me quisiera quitármelos porque si se están durmiendo, digo, no es cierto, nadie se está durmiendo hoy. Pero cuando me pongo los lentes, ¿qué creen? Hasta allá atrás a la hermana le veo la pupila de sus ojos. ¡Ay, qué rápido! No, sí, abre tus ojos y sí. Si los cierras, pues no los veo, ¿verdad? Claro, nuestra decadencia física ya nos impide ver claramente. Pero ¿qué tal la espiritual? Pongámonos los ojos espirituales de Dios. Veamos como Dios ve. Siendo transformados a su imagen y semejanza, porque esa percepción clara, ¿sabes qué va a suceder? Los lentes espirituales, lo quiero mencionar así como ejemplo, te van a permitir ver claramente la plenitud de Dios. Y entonces cuidadosamente poder decir, sí son verdes tus ojos. Bueno, no, son cafés. Ver lo que Dios hace claramente. Señor, tú vas a tomar control de la vida de mis hijos. Es más, Señor, tú vas a tomar control de mi vida hoy porque necesitas tomar control de mi vida. Toma el control de mi vida, Señor. No lo aparentamos de repente, hermano. Queremos parecer estamos firmes, pero por dentro algunos están luchando fuerte. Necesitamos ser fortalecidos por la palabra. La palabra de Dios se convierte en eficaz, viva, en plenitud. Y el verbo que es Cristo nos va a indicar todo lo que con esa energía Pablo mostró siendo lleno de la palabra. Pasó lo que pasó para que muchos fueran testigos de su poder, del poder de Dios a través de su vida. No le importó. ¿Ya lo veían muerto después de haberlo apedreado y estaba muerto? No. Y Dios lo sanó, lo levantó y lo volvió a llevar. Y aunque estuvo en la cárcel, ¿no dice ahí?
siguió siendo testimonio del poder de Dios. Versículo 8, fíjese. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Híjole, quisiera que me alcanzara el tiempo. Señor, ayúdanos. Todavía tenemos poquito tiempo. Acuérdate de Jesucristo. Deténgase ahí tantito. ¿Qué significado es Cristo en nuestra vida, hermano? ¿Qué significa ser el Salvador de nuestro ser? Aquel que padeció todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Donde Isaías dice que por su llaga fuimos curados, sanados, limpiados, restaurados. El modelo supremo es la fidelidad de Cristo para nosotros. Él está ahí, Él nunca nos falla. Nosotros fallamos. Tan solo dudamos, decimos así, y le quiero decir que cuando de repente digo dudamos, porque luego le estás preguntando, Señor, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que menos debe de preocuparnos, porque si confiamos en Dios plenamente, deja que el Señor te lleve. Pon tus ojos en Cristo. Pongamos nuestra mirada en el Señor, que es la fidelidad que como maestro nos muestra a que de verdad, como lo dicen los versículos anteriores, el labrador está dispuesto, el atleta está preparado, y que sea digna y honestamente la manera en que caminamos para con Dios. Timoteo debería ser ese ejemplo para enseñar a otros, ser lleno de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿eres lleno de la palabra de Dios? Me regreso un poquito. ¿Quieres ser lleno de la palabra de Dios? ¿Sufres? Sí. Sufrimos penalidades. Pero Él resucitó. La vida del linaje de David significa que siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se siente de verdad en el trono de nuestro corazón. Se los compartí el sábado pasado a los alumnos ahí en el instituto. Porque muchas veces tenemos a otro rey sentado en nuestro corazón. El depósito de nuestra vida está lleno de otras cosas menos de Dios. Así esté a la mitad, pero esté lleno de Dios. Un poquito, pero esté lleno de Dios. ¿De quién? ¿Es una costumbre? ¿Es una tradición? Es una verdad. Él vive y reina. Llenémonos de Dios. Que nuestra copa rebose de gozo. ¿No lo dice el salmista? Mi copa está rebosando, lleno de su palabra. Y Pablo lo vuelve a testificar a Timoteo, porque no nada más se quedó así. Tú eres de esa descendencia, heredero de este justo rey, quien subraya que cada uno de nosotros hemos sido resucitados en Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Ya vino Cristo? Sí, está en nuestro corazón. Seremos transformados. Ha venido a nuestra vida, ¿sí? ¿En dónde estábamos? Muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Pero ahora vivimos en Cristo y la palabra de Dios está ahí, la tienes, pero no la vives o no la vivo. Y considerando esto, nosotros resucitemos para que Cristo sea la verdad. Y en medio de ella Dios nos afirme una y otra vez en esa redención maravillosa. No dudemos, hermanos. Pablo me muestra la llenura de su palabra. ¿Qué dice el versículo 9? En el cual, ¿ahí lo tiene? ¿O ya recibió un mensaje de texto que lo esperan en su casa? ¿Verdad? Al medio lo descontrolé. Número 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermano, no sé tú, pero cualquier circunstancia que estés viviendo, que te sientas aprisionado, que estás en una cárcel, la palabra de Dios es viva, eficaz y me permite glorificar su nombre. Por eso es que cantaba en medio de esa cárcel física, cantaba al Señor con libertad y seguía proclamando la verdad de Dios, el Evangelio, para que ya no vivas bajo las mismas circunstancias, bajo costumbres. ¿Eres testigo del poder de Dios? Muchos testigos hay a tu alrededor. La palabra de Dios está presta. La palabra de Dios está abierta.
La palabra de Dios no descansa. La palabra de Dios nos muestra que somos, dice el versículo 10, por amor escogidos. A ver, léalo conmigo. Por tanto, léalo fuerte conmigo. Por tanto, lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermano, qué privilegiados somos. Nuestra alma se está desbordando, nuestro espíritu en esta hora, y nuestra carne se limita. A lo mejor en este mismo instante deberíamos de estar brincando. Señor, gloria a ti, nos has liberado. Gracias, Señor, me sanas, tomas control de mi vida. Tienes amor, y no porque se lo diga, no. La palabra me hace vivir y me hace entender y denota en mí que como escogido de Dios lo sufro, y en no estando presa su palabra me da vida. Que todavía no había llegado la fe en Jesucristo para algunos, pero que cada uno de nosotros, hoy esa fe se convierte en esa salvación que es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la palabra. Hechos 1:8 dice, porque escogidos de Dios, salvos, apartados en la fe de Cristo. En Romanos 10:14 tenemos una gloria eterna que lo reflejó aquí, y el resultado último en esa salvación dice, palabra fiel es esta. ¿No dice así el versículo 11? No lo pasemos por desapercibido. Léalo, hermanos, allá atrás. El versículo 11, léalo fiel conmigo. Palabra fiel es esta. Te libera. Me libera, te transforma. El ministerio de Pablo, hermanos, se convirtió en aquella fortaleza. En 1 Timoteo 1:12 le dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo que hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar al mundo, a los pecadores, de los cuales dijo Él, yo soy el primero. Versículo 16 de 1 Timoteo 1 dice, porque por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la vida eterna. Y el versículo 19 de ese mismo capítulo 1 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a fe algunos. Padecemos, tenemos circunstancias difíciles, pero la característica más importante es que yo he creído. ¿Padeces? Padecemos. Y digamos juntos, yo he creído. El amor de Dios se mueve, hermano. El amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo llena todo. Y es por eso que en medio de cualquier circunstancia tú puedes ponerlo en las manos de Dios inmediatamente y recibir de su gozo. Gálatas 5:22 y 23, el fruto del Espíritu, que lo repetimos una y otra vez, es gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y sobre todo, amor. Esa es su palabra fluyendo en medio de nosotros. Si te enojas, tienes dominio propio, tienes templanza. Si te desesperas, te da paz. Si te sientes débil, te da gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sí sabía eso? Es muy diferente que la alegría. A ver, sonríen todos. Esa es una alegría, si están alegres. Pero en esa alegría ahora se refleja el gozo del Señor. En medio de tus circunstancias, el gozo que te da fortaleza y te da paz. El único
que pueda hacer las cosas así posibles es Dios, si tú y yo no permanecemos ahí, solamente sin hacer nada. Decimos, Señor, aquí estoy. Asimismo que padecemos y que vivimos una vida en la que creemos, se nos indica que la certidumbre del conocimiento de Dios, Él es poderoso para seguir guardando en ti, en ese depósito sagrado de Dios, el privilegio de vida. Hay características que se manejan importantes. Por último, vaya conmigo. El libro de Tito. Con esto terminamos. Está ahí mismo, casi al final. Tito, Filemón. Por eso es que a veces nos estamos aprendiendo los libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Tito capítulo 1, versículo 8. Para que en esa palabra viva, hermanos, nosotros en ese reflejo de amor nos da la imitación a seguir. Porque aquel que es hijo de Dios, de amor entrañable, va a ser ¿qué? Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjese con qué amor nos muestra el Señor. ¿Podemos hacer esto? ¿Podremos hacer esto? Sí, sí podemos. La vida cristiana, hermano, quiero decirle, la vida en Dios no consiste en una lista de reglas y prohibiciones que tengas que obedecer. No es algo negativo ni legalista. ¿Sí entiende lo que es eso? Vamos a regresarnos. La vida cristiana no consiste en una lista de reglas. Esto tienes que hacer. Así y así funciona. Esas reglas tú se las das a tus hijos, ¿verdad? Aquí en esta casa hay reglas. ¿Sí? ¿Las obedecen? A veces ni tú las obedeces. 1. Y prohibiciones. Porque cuando más le prohíbes tal vez a tu hijo, ¿qué hace? Más lo va a hacer. Consiste más bien en una vida de transformación del carácter. Jóvenes, para que entendamos de una vez y para siempre que nuestra vida depende de Dios y que más vale que sea en tu juventud, ninguno tenga poco en tu juventud, sino conozcamos de Dios. Josué le dijo, sé valiente a aquel pueblo, cuando recibió la enseñanza y la instrucción para sacar al pueblo. No temas, no desmayes, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Yo me sé ese texto desde los jóvenes, hermano. Lo recitamos de memoria y es nuestro texto de batalla, y cuando lo vivimos no lo ponemos al frente. La palabra va al frente. La palabra de Dios nos muestra el carácter que conforme a la imagen de Dios, tú y yo principalmente vamos a tomar actitudes que agraden a Dios. Y en su esencia, hermanos, el fruto precisamente del Espíritu que Pablo representa en esas características a nuestra vida, como líder, como ministro, como siervo de Dios, sierva de Dios, tu vida va a llevar una corrección constante, pero al mismo tiempo una palabra viva. La palabra del Señor que es nueva, fresca, cada mañana. No sé si le ha pasado, pero a veces me he levantado con un canto que llenó tanto mi corazón, que fue el reflejo de su palabra, y digo, Señor, o en medio de una lucha digo, ay Señor, no sé qué estaba pensando, y digo, ayúdame Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo, que tú estás a la puerta y llamas. El nuevo reino, la nueva palabra del Señor, hermanos, es precisamente ese mensaje de su voluntad, que por todos lados su verdad se expanda y sea ese resultado, el fruto de su amor. Además, que esa palabra es inspirada, y es un texto que se están aprendiendo los del instituto.
Segunda Timoteo 3:16. Porque toda palabra es inspirada por Dios. Útil para redarguir. ¿Para qué más? Para instruir. Corregir en la justicia de Dios. ¿La justicia de quién? De Dios. Es una inspiración divina que a veces si no lo entendemos, hermanos, es ese soplo que Dios dice, yo estoy en control, y lo llena todo. ¿Qué hizo con Adán cuando lo convirtió? No nada más en un hombre de barro formado, le dio ¿qué? Soplo de vida. Y es la vida que tú y yo tenemos para valorarla y para que así mismo esa obra, ese producto que es el Espíritu Santo de nuestro Dios, la Biblia nos muestra y nos enseña que lo prueba y lo muestra también santo, porque de esa manera obrará el Señor. Por último, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Si somos hombres y mujeres de Dios, llenos de la palabra, no solamente vamos a poder proclamar su gloria en nuestras vidas, no solamente proclamaremos su palabra y se queda ahí. Dice él que su palabra no vuelve vacía. Y entonces podremos firmemente decir, también la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y al ser la lumbrera en mi camino, sabes tú y yo vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, viviendo conforme a su propósito, mostrando en ese caminar, en esa lámpara que nos alumbra, que su voluntad nos va a guiar en pasos de obediencia y sobre todo en santidad, sin la cual no podemos ver a Dios, hermano. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Pregunta: ¿queremos ver y seguir confiando en Dios? Seamos fieles. Y eso es por lo que vamos a orar. Para pedirle a Dios que nos llene de su palabra. Para que siendo fieles en cada uno de nosotros, tomemos esa unidad que somos en Él. Como Él es uno con el Padre. Y en esa unidad, tú y yo podamos tener la seguridad de esa palabra que incluso cantamos, hermano. Y a lo mejor quisiera invitar a mi hermano Irán que al final podamos cantar ese canto después de esta oración, que es parte de un salmo, el Salmo 23. Y en los últimos versículos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el canto decimos, y tu preciosa paz. El fin de ese versículo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él siempre estará con nosotros y en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos se saben ese salmo? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo todos los días. ¿Cuándo? Todos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pon la mano en tu corazón simbólicamente, hermano. Digámosle al Señor, Señor, tú conoces nuestra vida, necesitamos ser llenos de tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos muestra tu reino, que nos muestra tu mensaje, que nos muestra el testimonio, Señor, y las acciones que cada día tienen que ser vistas por ti, Señor. Dile en tu corazón, hermano, lo que más anheles, porque la luz de Cristo ha llegado en esta hora. Su palabra es específica, hermano. Representa el mensaje que proclamamos hoy. Cristo ha resucitado. Y por esto mismo murió Cristo, para que pudiésemos vivir en Él, y en Él, medio de nosotros seamos vivos. Y ese mensaje de su evangelio nosotros prediquemos. Dile, Señor, que tu palabra more en mi corazón. Que sea esa palabra viva, inspirada por tu Espíritu Santo, que en esta hora está, Señor. Con mis manos en mi corazón, Señor, aquí simbólicamente, no solamente, Señor, en todo, tú seas el que lo gobierne, Señor.
Que sea, Señor, ese soplo de vida el que hoy, en explicarnos tu palabra y estas escrituras, sea exhalado de parte tuya, Señor, esta misma palabra, y nuestra vida sea llena de ti, seamos llenos, inspirados por ti, llenos de ti. Dile, perdóname, Señor, si ese depósito no ha sido sagrado, no ha sido santo, Señor, que este depósito sea, Señor, transformado, que todo lo que no es, sea que esté adentro, Señor, sácalo, Señor. Pero que lo llenes tú, Señor. Que lo llenes tú de todo, Señor. Que tu palabra que nos alumbra en esta hora, Señor, aún en medio de cualquier circunstancia, padecimiento, cualquier situación, Señor, en medio de muchos testigos, seamos fieles a ti, Señor. Considerando, Señor, tu palabra, como lo hemos estado observando en esta hora. Y así como Pablo, Señor, enseñando a Timoteo, Señor, le decía, Señor, que sea entendido. Y que mirara, que sin ningún engaño creciera su vida en ti, Señor. Necesitamos crecer, necesitamos darte una respuesta. Necesitamos de ti, Señor. Y somos tus hijos. Y queremos escuchar cada día tu voz, Señor. Gracias, Señor. Danos tu carácter, Señor. Danos tu personalidad. Y que no quede nada más ciertamente como un conocimiento, sino que podamos vivirlo, Señor. Que esta palabra se convierta en una realidad de manera que podamos descansar en ti cada día. Que tu palabra fluya en medio de nosotros, Señor, y nosotros descubramos aún más el privilegio que tenemos, Señor, de que al recibir la instrucción en cada una de nuestras vidas, esa conducta, Señor, ese discernimiento pueda reflejarse y podamos vencer al mundo, Señor. Y enseñar las verdades espirituales y evitar los problemas, las disensiones, Señor. Y que cada uno de nosotros encuentre esa verdad, Señor. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, necesito de ti. Necesito sabiduría para instruir a mis hijos, Señor. Necesito sabiduría, entendimiento, Señor, para que el esposo, la esposa, Señor, cada uno de nosotros en el hogar podamos al mismo tiempo ver tu rostro, ver tu luz, ver tu guianza, Señor. Y que no sea una costumbre, que sea una realidad hoy, Señor. Enséñanos tus verdades, Señor. Permítenos crecer. Permítenos ser guiados en esa pauta, Señor, para que podamos decir, hoy vivimos conforme a tu voluntad, Señor. En medio de todas estas experiencias, te decimos, qué bueno eres. En medio de cada problema, de cada circunstancia, Señor, tú respondes. Y solo encargas a hombres fieles, Señor. Hombres fieles a buscar de tu amor, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, a mis hermanos, a cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Toma control de cada situación. Permítenos, Señor, tomar esa seguridad y esa confianza que está en ti, solamente en ti, Señor. Llenos de tu palabra, llenos de tu palabra.